el movimiento de solidaridad va a expresar aquí no el apoyo, va a expresar un compromiso que tenemos con Venezuela, con el pueblo venezolano y con su gobierno, con el gobierno de la Revolución Bolivariana. Y vamos a volver a situar como prioridad el apoyo a Venezuela por varios motivos. El movimiento de solidaridad tiene muy claro por qué Venezuela ha sido muy importante para él, para el movimiento de solidaridad español, que es muy plural, que abarca partidos políticos, que abarca asociaciones, que abarca grupos de ONGs, de movimientos sociales, ¿no? Hay muchos motivos, pero diré unos poquitos, 3 o 4, ¿no? Por motivos por los que yo creo que el presidente Chávez pasará a la historia, ya ha pasado a la historia, a pesar de todo lo vivo que está en Venezuela y en nosotros, ¿no? Pero uno es la consolidación de una revolución bolivariana que ha puesto al pueblo como centro de la actividad política del gobierno, que ha dignificado a ese pueblo y que le ha otorgado derechos humanos que le habían sido negados durante muchísimas décadas, ¿no? Otra razón es el haber liderado un bloque regional latinoamericano, un bloque bolivariano, un bloque de países que han concretado en una estrategia de integración política y económica un bloque regional hoy muy digno y muy importante en el mundo. La tercera razón es volver a hablar del socialismo y volver a poder hablar del antiimperialismo. Y la cuarta que veo es que todo eso se ha hecho desde una apuesta pacífica, a pesar de ser un militar el que encabezaba ese proyecto político, pero un militar que tenía muy claro que había que ir de la mano del pueblo. Esas son las razones por las que el movimiento de solidaridad español saludamos al embajador nuevo, pero viejo luchador político importante en Venezuela. Mirar, este intento de Estados Unidos, de la oligarquía tan antidemocrática venezolana, va a fracasar. Y va a fracasar, por supuesto, si lo apoyamos desde la solidaridad, pero también va a fracasar por muchos motivos. Uno de ellos es que ahora ya, unos años después de llegar el presidente Chávez al gobierno, existen esos instrumentos de solidaridad, esas alianzas políticas que buscan el bien común de América Latina. Recientemente hemos visto las declaraciones de Mercosur, de la CELAC, de UNASUR, condenando esa violencia, ese caos que se ha pretendido generar en Caracas para crear un clima propicio a un nuevo golpe de Estado, en definitiva, para lo que mis compañeros aquí en la mesa han explicado y denunciado muy bien. Pero fijaros que en Brasil, pongo un ejemplo, por citar además un país también amigo y un gobierno amigo, ha habido en Brasil una serie de manifestaciones, creo que en junio del año pasado, incluso mayores que las que ha habido en Venezuela. ¿Por qué motivo no ha habido una manifestación, un comunicado de la CELAC o de Mercosur respecto a ello? Muy sencillo, porque esas manifestaciones no pretendían derrocar un gobierno legítima y democráticamente elegido. En el comunicado de condena, en estos comunicados de condena, sí vemos que se está denunciando el intento de que esa violencia tiene un fin político y además ilegítimo. ¿Cuándo ha sido legítimo para Estados Unidos o para la oligarquía latinoamericana derrocar un gobierno? Siempre. En general, siempre. Para nosotros, nunca. Nunca. Nos reclamamos demócratas de izquierda, solidarios, ¿no? Por tanto, Venezuela nos va a tener con ellos. Mirad, hace unos días decía el senador por Arizona, John McCain, candidato republicano a presidente, le decía a Obama otra barbaridad, ¿no? Y volvía a decir que había que invadir Venezuela y movilizar tropas y buques. Bueno, yo creo que además de hacer el tremendo ridículo que hace, muestra cuál es la intención de Estados Unidos, cuál es la intención del imperio. Y le decía muy claro por qué. Otras veces han disimulado más, pero esta vez decía muy claro por qué. Porque tenemos que garantizar el suministro de petróleo a Estados Unidos, un bien que se termina en décadas y que les cuesta mucho monto económico trasladar desde Oriente Próximo. Bien, queremos decirle al mundo entero, puesto que el movimiento de solidaridad español también forma parte de un movimiento mundial de solidaridad con Venezuela, que no vamos a parar en esa solidaridad, que sabemos que Venezuela lucha por los derechos humanos de su pueblo, lucha por el socialismo, defiende sus recursos naturales que estén en gran medida en manos del Estado para poder redistribuir más la riqueza, para dar servicios públicos, y que a veces tiene que enfrentar a unas ciertas transnacionales, empresas, un proyecto neocolonial que también está ahí, ¿no? Nosotros apostamos por ese socialismo, apoyamos esa política al servicio del pueblo que impulsó el presidente Chávez y que ahora tiene continuidad con el presidente Maduro. No tengáis ninguna duda que el movimiento de solidaridad español denunciará a esa derecha
venezolana, siempre que esa derecha venezolana gire a la extrema derecha, gire a la violencia, como ha vuelto a hacer otra vez en estos días. Nosotros tenemos muy claro quién impulsa esa violencia y por qué. Y la derecha venezolana tendrá que decidir si va a ser democrática o va a ser antidemocrática. Y nosotros, siempre que lo sea, antidemocrática, lo denunciaremos. Mirad, ¿qué pretende la derecha venezolana? Algo muy sencillo, que esa relación política y afectiva del presidente Chávez no se repita en el presidente Nicolás Maduro, que ya la empieza a tener, que ya la tiene. La penúltima derrota política de la derecha venezolana ha sido en diciembre. Les ha bastado un mes y medio para cambiar la estrategia, para no volver a aceptar unos resultados. ¿Qué tiene que hacer la oposición en Venezuela? Si es democrática, aguantar el sillón 4 años y que se le ocurren, y que trabajen democráticamente presentando alternativas y criticando los fallos que el gobierno pueda tener. Ahora bien, lo que no puede hacer la derecha es el numerito que se ha montado, el escándalo que se ha montado, y además pretender echar la culpa de esa violencia al gobierno. Esa violencia se llama, compañeros, fascismo. Se ha dicho en esta mesa, y no es una tontería, es otro tipo de fascismo, obviamente no van a volver las cámaras de gas. Pero mirad, esa violencia fascista, cada vez que ha habido una crisis mundial existe. Ha existido en Breivik, en Noruega, con un francotirador que mató a 77 personas jóvenes por ser simplemente de un determinado partido socialista de izquierda. Esa violencia fascista existe en España, ¿o acaso no la conocemos? Los que estamos aquí, ¿no? Que tenemos que convivir con placas donde todavía los franquistas dan nombre a muchas calles, ¿no? Y donde está envalentonada una cierta extrema derecha. La conocemos en Italia, la conocemos en Francia, que tenemos una candidata, Marine Le Pen, que parece que tiene incluso resultados en encuestas muy fuertes. Y la conocemos también en Ucrania estos días, ¿no? De una forma más salvaje. Y la hemos visto en la propia Estados Unidos. ¿O acaso Sarah Palin no salía a recordar con una especie de logotipo que situaba en el blanco de un francotirador a la izquierda? Y tuvieron su víctima en Arizona en 2011 en la cabeza de una senadora del Partido Demócrata. Ese fascismo internacional existe de otra manera, y también en Venezuela, que no nos engañen, no nos van a engañar. Cada vez que salen paramilitares, salen bandas armadas para asesinar en los barrios, es para crear un clima de desestabilización propicio a otra cosa, seguramente a acabar con esas conquistas sociales que nosotros reconocemos como gran valor de la revolución bolivariana. Estamos con el presidente Maduro, estamos con la revolución bolivariana, denunciaremos cualquier intento de desestabilización y tener claro, embajador, que tenga claro el gobierno del pueblo de Venezuela, que el movimiento de solidaridad está con ustedes. Vamos a luchar, vamos a enfrentar esa guerra mediática que tenemos que enfrentar aquí, porque los grandes medios sabemos cómo está. Esa es una de las tareas. Otra gran tarea es movilizar, y queremos también invitaros a participar a todos los asistentes el día 5 de marzo en un acto público más masivo que se va a celebrar en el auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega en Madrid. Es el día del aniversario de la muerte del presidente Chávez. Sabéis que el presidente Hugo Chávez estuvo en ese auditorio, participó en un acto público hace unos años, ¿no? Entonces estuvimos, algunos que estáis aquí, pudimos asistir y escucharle cómo recordaba a Federico García Lorca, cómo hablaba, cómo cantó incluso una ranchera, y con ese humor tan maravilloso que forma parte de ese proyecto pacífico que él tenía de enfrentar la realidad política verdaderamente genial, ¿no? Bueno, vamos a hacer un acto de apoyo ese día a la revolución bolivariana, a recordar obviamente al presidente Hugo Chávez, pero sobre todo vamos a estar con la revolución bolivariana, con el presidente Maduro,